Muchas gracias, Cristian. Muy buenas noches con todos y todas. El día de hoy vamos a terminar de ver el tema de los principios, que creo que nos faltan unos dos, y las garantías, y ya con eso las etapas del procedimiento, y ya vamos a ver luego ya los casos. Em, Voy a volver a la presentación que estábamos viendo ayer. Ya, entonces estábamos revisando este tema, ¿no es cierto?, de la presunción de inocencia, y decía que esto ha influenciado para que también las personas naturales y jurídicas tengan algunas garantías durante el procedimiento administrativo sancionador, como que la carga de la prueba la tenga la administración, eh, que justamente el procedimiento se inicie de oficio y no por todas las denuncias que se inician, que se presenten, sino que la administración tiene que filtrar, tiene que evaluar cuándo es conveniente o no iniciar un procedimiento administrativo sancionador. Eh, y también esta garantía que habíamos visto ayer, que una vez sancionada la persona, eh, no es que ahí ya pueden iniciarle la coactiva al día siguiente, sino solo cuando el acto ha causado estado. Y, y, y ahora que, a pesar de que no es un tema sancionador, sino es un tema disciplinario, pero, pero puede servir. em, Tengo un caso que justamente ahí la Corte Nacional de Justicia se refiere al tema de la duda razonable, ¿no es cierto? Entonces, la carga de la prueba, a ver, aquí está. Les voy a compartir. O sea, a pesar de que es un tema sancionador, pero de todas formas aplica también al procedimiento, a pesar de que es un tema disciplinario, aplica también al procedimiento sancionador. Este caso no lo tengo cargado, pero ya le voy a cargar también para que le sirva, porque a la final el criterio es aplicable también al sancionador y justamente por la influencia de la presunción de inocencia. Eh, ya les comparto la pantalla. Ahí está. Esto lo voy a poner acá arriba. A ustedes lo voy a poner acá. A ver, un segundo, mejor. Me confirman si siguen, si están viendo, ¿verdad? Ok, chévere, gracias. Esta sentencia es del caso 17.811-2018, 01798 del 14 de junio de 2022, a las 9:14. ¿Sí? Este caso es de un tema disciplinario. eh, Voy a revisar de manera rápida los hechos porque no me quiero detener aquí, sino que quiero que sigamos avanzando ya las etapas del procedimiento, y lo que me interesa que veamos de este caso es el criterio. Luego, si cada uno de ustedes lo quiere revisar con más detenimiento, luego ya lo revisa. Este caso se trata de una acción contenciosa administrativa que presentó esta persona, Diego Manotoa, en contra de la resolución del Ministerio de Educación. Entiendo que le destituyen, y también solicita que se ordene el reintegro de sus funciones como líder de la unidad educativa, esta que está aquí, ¿ya? Entonces, bueno, la casación no lo vamos a ver, sino abajo está la sentencia de mérito. Entonces entiendo que aceptaron los argumentos de esta persona, y por eso casaron la sentencia y resuelven. em, entonces, aquí justamente está, acepta el recurso de casación por la causal quinta, y por eso emiten la sentencia de mérito. Eh, entonces, justamente lo que pone en la demanda es que esta persona había alegado falta de competencia para imponer la sanción a un directivo de la Junta Distrital de Conflictos,
que es quien debe sustanciar el procedimiento, el sumario administrativo. Preciso que el sumario fue sustanciado por un delegado de la unidad administrativa de talento humano cuando él fungía la dirección de la unidad educativa en carácter de líder. Eh, Alega vulneración a las normas constitucionales, delegado dado que las diligencias de las versiones o testimonios se rindieron sin la presencia de un abogado y por tanto tampoco consta la firma de dichas actas, así como la ritualidad para considerar la prueba testimonial es del juramento del juzgador y el administrador que no ocurrió, y falta de valoración de la prueba y resolución extemporánea en la resolución impugnada. Luego vienen las consideraciones de la sala. Eh, Me voy a saltar esto del recurso de revisión, hay los medios probatorios. Lo que siempre suele suceder en los procedimientos administrativos y sancionadores y en los disciplinarios es que a veces la prueba no rompe no logra justamente desvirtuar la presunción de inocencia, no logra probar los hechos, la infracción, ¿no es cierto?, con los hechos que es, y a veces eh, por ejemplo, hay en estos procedimientos disciplinarios, a veces se sanciona solo con un testimonio. Y la sala de lo contencioso administrativo en varios casos ya ha dicho que, y no sé si es en este, y si no, yo ya le busco y ya les paso también, que solo con un testimonio no es una prueba suficiente para destruir la duda razonable en estos procedimientos administrativos y sancionadores. Entonces, bueno, aquí están todas las pruebas, sí, pero como digo, no me quiero detener en este caso aquí, sino quiero encontrar más abajo el criterio para que lo puedan tener. Entonces están los vicios, luego, y finalmente el criterio creo que está por acá abajo. Creo que está aquí. De la conformación del acervo probatorio se observan elementos que podrían poner en duda la credibilidad subjetiva del testimonio indirecto dado por la supuesta víctima y que fuera referido en el párrafo anterior. Ello por la existencia de un documento suscrito por la madre y el padre de la víctima, el cual precisaron que, bueno, mi hija es supuesta víctima, recuerda, así también se aprecia la versión, de igual forma no se advierte la persistencia en la incriminación, por cuanto en un principio en el informe de la violencia la presunta víctima indicó que el profesor Diego me ha besado el docente en la reunión mantenida. Sin embargo, posteriormente se puede advertir que la misma estudiante habría incurrido en contradicción. Ello se advierte en las siguientes pruebas. De lo anterior es contrastado que las versiones de los padres de la víctima en que la principal señalaron con qué finalidad presentó usted este documento. Dice, por consecuencia de lo anterior se puede deducir que del acervo probatorio existen contradicciones y ambigüedades del relato del estudiante a terceros que no pueden ser desconocidos por este tribunal y en este sentido decidieron estimarse por la administración en su valoración probatoria. Finalmente, en cuanto a los agradecimientos, se cita que no existe prueba indirecta que permite deducir las circunstancias que rodearon el acontecer fáctico de acuerdo al relato otorgado por la presunta víctima. Además de existir contradicciones, la única prueba de cargo que resulta su relato los hechos sin corroboración periférica alguna. Con ello tampoco se busca una carga de la prueba imposible para la administración respecto a este tipo de infracciones, sino únicamente que garantizan la medida del principio de presunción de inocencia. Esta prueba normalmente se obtiene de las pericias psicológicas, médicas, de entorno o de cualquier semejante. O sea, es como que le dice, te faltó conseguirte estas pruebas, ¿no es cierto?, la administración. De otro punto, y tomando en cuenta que existió prueba también indirecta en la cual se reflejó algunas contradicciones en el relato de la presunta víctima, así como en la incredibilidad subjetiva y la verosimilitud. Como consecuencia del anterior, la administración no cumplió con la carga probatoria necesaria para destruir la presunción de inocencia, pues todo el acervo probatorio, tanto como cargo, descargo, se fundamentó en una prueba indirecta, no concomitante y contradictoria sobre la que habría dicho el estudiante a terceros y dio lugar sobre la responsabilidad de Diego Monotoa, exista duda razonable, por lo que correspondía emitir una resolución absolutoria.
Em, Finalmente, esta sala estima oportuno insistir en que la carga de la prueba en los procedimientos sancionadores o de gravamen, entonces los disciplinarios también y los de determinación de responsabilidades, le corresponde íntegramente a la administración. Por lo tanto, la administración es quien debe probar las situaciones de hecho que puedan provocar la aplicabilidad de la sanción. Y aquí cita otra sentencia en la cual también dijo esto. Con ello se quiere resaltar que la no incorporación de la prueba de descargo no puede afectar inmediata o indirectamente el presunto infractor, de tal suerte que si la prueba de cargo aportada por la administración, esto es importantísimo, si de la prueba de cargo de la administración existe duda razonable y no se ha levantado la presunción de inocencia, deberá necesariamente emitirse resolución absolutoria, ¿no es cierto? Entonces, si hay duda de que los hechos constituyen infracción administrativa, esa duda le beneficia a la persona que está siendo investigada, ¿no es cierto? Al inculpado, al presunto infractor. Esa duda no le beneficia a la administración. La administración tiene que hacer por eso todas las diligencias que considere necesario para probar que los hechos constituyen una infracción administrativa. Sí, esto es lo que les quería hacer ver. O sea, que es la duda, y justa, si hay duda, si no hay todos los elementos probatorios, entonces, como dice arriba, no se rompe la presunción de inocencia. Sí, y recordar que la carga de la prueba es de la administración. ¿Ya? Ok, entonces espero que este criterio les sirva mucho tanto a los quienes trabajan en la administración como quienes trabajan en el libre ejercicio, ¿no es cierto? Igual incluso para procedimientos disciplinarios, de aquí la Corte está diciendo qué fue lo que le faltó, ¿sí? Que esto justamente se podría conseguir. Fabián Silva, tienes la palabra. Sí, estimado doctor, buenas noches. ¿Esa sentencia está cargada en el EOA? No, ¿sabes por qué? Porque como justamente andaba separando los temas, porque yo doy clases de sé separar los procedimientos sancionadores, tengo otra carpeta de procedimientos disciplinarios, no le cargué, pero ahorita que estábamos hablando de la presunción de inocencia, me acordé de este criterio, pero ya le cargo. De todas formas, aquí está el número del juicio, es del 17.811, raya 2018, raya 01798. Gracias, doctor. No, gracias a ti. Listo. Entonces, con esta sentencia terminamos lo de la presunción de inocencia. Y como decía entonces, ese es un error y en realidad es muy frecuente esos errores por parte de la administración eh, cuando no se prueban las infracciones, ¿no? No se prueban o a veces solo simplemente hay testimonios y nada más. Y no hay otro tipo de pruebas y a veces también digo, tanto como los abogados en libre ejercicio, como la administración, también hay que ser igual medio creativos y ver, pensar, reunirse para justamente ver qué diligencias son las necesarias para probar eh, el cometimiento de infracciones. Luego está el principio non bis in idem, ¿no es cierto? Esta prohibición de sanción donde se aprecie identidad de sujeto, identidad de hecho, fundamento, y entonces debe haber un sobreseimiento por falta de pruebas. Perdón, el sobreseimiento por falta de pruebas no impide que la administración ejerza su potestad sancionadora en contra del verdadero responsable. Entonces yo ahí quería, bueno, después de leer cómo está en la Constitución el non bis in idem, hacer una reflexión. Entonces, en la Constitución, en el 76, que ustedes ya saben, están las garantías del debido proceso, en el número 7, letra I, señala que nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deben ser considerados para este efecto, ¿ya? Entonces, nadie podrá ser juzgado más de una vez por una causa y materia. Esta parte que se le agregó el y materia, ¿no es cierto?, en esta constitución permite que las personas sí puedan ser sancionadas, por ejemplo, en la vía administrativa
y en la vía penal, ¿no es cierto? Lo que no puede suceder es que sea sancionado dos veces en la misma materia, dos veces, por ejemplo, en materia administrativa por los mismos hechos, ¿no es cierto? Y por la misma causa. Eso no puede ser. Pero sí puede ser, sí puede haber una sanción en la vía administrativa y en la vía penal. En la vía penal, una privación de la libertad y en la vía administrativa, una multa, una destitución, una inhabilitación, ¿no es cierto? O la Contraloría General del Estado determina una responsabilidad administrativa y una responsabilidad civil, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante también considerar. La Corte Constitucional, también en esta sentencia 1638 13 EP 19 de 28 de agosto de 2019, ha dicho que ha sido clara para que el principio non bis in idem sea invocado como una garantía del debido proceso, es necesario que exista una resolución proveniente de una causa iniciada en un proceso en la cual confluyan cuatro presupuestos. Uno, identidad de sujeto. Dos, identidad de hecho. Tres, identidad de motivo de persecución. Y finalmente, al tenor de nuestra norma suprema. Y cuatro, la identidad de la materia. Sí, entonces esto es importante también considerar cuando se alegue, cuando se alegue esto. Una reflexión también que yo quería mencionar es que a veces, por ejemplo, cuando son sanciones por hechos que puedan ser más reiterativos, ahí justamente puede haber duda, ¿no es cierto? Porque quizás, eh, quizás alguien diga, por ejemplo, yo que sé, una discoteca que funcione sin los permisos necesarios, eh, la pregunta es, si se hace un operativo el 14 de abril del 2023, ¿no es cierto? Y se le sanciona por no tener el permiso del año 2023. ¿Qué pasa si se va en el permiso dura un año o la autorización dura un año? ¿Y qué pasa si se hace otro control u otro operativo el 16 de noviembre del 2023? Es el mismo año, es el mismo, o sea, la autorización dura un año, la infracción es la misma, es realizar actividad económica sin autorización. ¿Qué creen ustedes? ¿Se vulnera el principio non bis in idem o no? ¿Alguien quiere participar? Me ayuden levantando la mano para así identificar quién es y así les doy la palabra. Eh, Juan Angamarca, tienes la palabra. Más bien ahí se debería considerar como una, una, una nueva infracción. O sea, se está cometiendo nuevamente una nueva infracción. No consideraría que existiría esa circunstancia. ¿Y por qué sería una nueva infracción? A ver, Si el permiso dura un año. O sea, solo partamos de para aclarar. claro, anteriormente revisábamos el artículo 19, me parece, o 29, que a cada infracción le corresponde una sanción, pero los administrados pueden, digamos que, cometer esta misma conducta no solamente en un solo hecho. O sea, probablemente la conducta del administrado es reiterativa. Entonces, si ya conoce que existe una infracción y tiene que adecuar su conducta, eh, re- nuevamente vuelve a cometerlo, entonces está cometiendo un nuevo acto, un nuevo hecho. Ujú, ujú, ujú. Sí, ¿alguien más? No creo que están de acuerdo. Sí, yo comparto con lo señalado y también yo le agregaría algo. Yo diría que además son hechos en fechas diferentes, ¿no es cierto? Uno es que, no me acuerdo qué fecha dije, pero supongamos que es el 15 de abril del 2023. Entonces, ese día, en esa fecha, en la hora que fue el control, entonces ahí justamente estaba realizando un hecho que constituye infracción administrativa. Eh,
Entonces se siguió un procedimiento administrativo sancionador, se le sancionó. Y por más de que sea un hecho, o sea, sea el mismo hecho, o sea la misma infracción, pero bueno, no es tanto el mismo hecho porque en la descripción de los hechos, ¿no es cierto? Incluso imaginémonos cuando se está llenando el acto de inicio, va a ser otra fecha y otra hora. Entonces, no es que por la infracción cometida el 16 de abril del 2023 le sancionaron dos veces. No, eso no es. Y es que una sanción tuvo por realizar este hecho que constituye infracción administrativa el 15 de abril y luego otro hecho es el 16 de noviembre del 2023, ¿no es cierto?, por el cual iniciarán otro procedimiento administrativo sancionador. Entonces creo que es así. Creo que alguien más levantó la mano. No sé, ¿tienes la palabra? Si alguien levantó la mano, por favor. O creo que ya le bajaron. Ok, si no Enrique hay. solamente. Ah, ya, Enrique, sí, tienen la palabra. Gracias, mi doctor. Si bien es cierto, el permiso de funcionamiento tiene una duración de 1 año, el infractor no ha sacado el permiso de operación en el mes de la primera fecha. Y como continúa sin sacarlo, está reincidiendo en volver a no sacarlo. Por lo tanto, son hechos completamente diferentes. Se refieren obviamente a la misma materia que vendría a ser el control municipal, pero son hechos completamente separados, distanciados, y el tipo lo vuelve a hacer, por lo tanto no es beneficiario del non is in videm. Totalmente de acuerdo y más bien igual usted nos ayudó a aclararlo mucho más. Listo, con esto seguimos avanzando y ya vamos viendo otro. El siguiente es la prohibición de analogía, ¿no es cierto? Que habíamos visto. Solo podrán aplicarse las sanciones de las conductas que reúnan todos los elementos descritos como infracción administrativa en la norma. Esta igual está en las lecturas. Entonces, pero vean esto que es interesante, dice, todos los elementos descritos como infracción administrativa. ¿Se acuerdan? Principio de tipicidad. La redacción de la conducta tiene que estar clara, tiene que ser eh, precisa, ¿no es cierto? Igual a veces también se intenta extender o interpretar extensivamente lo que dice la norma y a veces hay casos en los casos que no se acoplan a la conducta descrita en la norma. Entonces, eso es importante. No podrán aplicarse sanciones en supuestos parecidos o en supuestos similares a los preceptos expresamente determinados en la norma, ¿no es cierto? Eso es importantísimo y ahí también es donde justamente se cometen errores en los procedimientos sancionadores. Eh, y vimos que justamente este principio, esta prohibición de analogía, está en el tercer inciso del artículo 29 del COA. ¿Sí? Entonces ahí está justamente y dice, las normas que prevén infracciones y sanciones no son susceptibles de aplicación analógica, tampoco de interpretación extensiva. Sí, otro argumento también más para alegar en los procedimientos sancionadores. Luego viene también la prescripción, ¿sí? Y es importante, si bien es cierto, se ha repetido varias veces que en el derecho administrativo no se habla de prescripción, sino de caducidad, ¿no es cierto? Entonces, pero la caducidad, que es esta figura que opera, que opera por el transcurso del tiempo, ¿no es cierto? Y que opera cuando transcurre el tiempo y la autoridad pública o el órgano competente no se pronuncia en el tiempo señalado en la ley, entonces opera la caducidad y esto tiene como efecto jurídico que pierda la competencia en razón del tiempo y la caducidad, como está señalada en el Código Orgánico Administrativo, y mejor lo voy a proyectar para que lo puedan ver. Ok,
entonces estamos aquí en nuestro COA. Pongo caducidad. Y acá. Mire, en el artículo 201, ¿no es cierto? Y dice terminación del procedimiento. El procedimiento administrativo termina por caducidad del procedimiento, ¿no es cierto? O de la potestad pública. Entonces, la caducidad es una forma anormal de terminación del procedimiento, ¿no es cierto? Eh, eh, el procedimiento administrativo, en los casos de los procedimientos sancionadores, debería terminar con la emisión y notificación de un acto administrativo, pero si opera la caducidad, entonces ya se pierde la competencia en razón del tiempo y ahí lo que tendrían que hacer eh, las autoridades por beneficio de la persona es justamente emitir un acto simplemente para reconocer que ha operado la caducidad, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, tenemos esto de la caducidad, pero en los procedimientos administrativos sancionadores tenemos esta figura de la prescripción, tanto de la infracción como de la prescripción de la sanción. Eh, ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre la una y la otra? Entonces, la prescripción es una forma normal de terminación del procedimiento. Entonces, esto se da una vez que ya inició el procedimiento, ¿no es cierto? Si ya inició el procedimiento, entonces ahí opera o podría operar la caducidad. Pero ¿qué pasa? Eh, o sea, pero dentro de ese tiempo donde puede darse el procedimiento, hay otro tiempo que justamente es un tiempo eh, límite para que se ejerza la potestad. Entonces, habrá un tiempo para que se ejerza la potestad y se sancione el hecho, ¿no es cierto? El hecho y sea sancionado. Entonces, y si no se sanciona dentro de ese tiempo, entonces ahí se da la prescripción de la infracción. ¿Y qué pasa si ya se sancionó? ¿No es cierto? Ya se sancionó, pero claro, luego de esa sanción, ¿no es cierto? Y más aún cuando ya haya causado estado, eh, hay otro tiempo para que la administración pública pueda iniciar el procedimiento de ejecución forzosa y justamente si el infractor, y ya digo infractor porque ya fue sancionado, no quiere cumplir con el pago de la multa o la obligación de hacer o la obligación de no hacer, entonces la administración tiene que realizar diligencias y acciones para justamente obligarle o que la administración haga lo que tenía que hacer el infractor y después obviamente cobrar los gastos en los que incurra. Entonces esa es la prescripción de la sanción, ¿ya? Esa es la diferencia. Caducidad se da una vez ya iniciado el procedimiento. Entonces, si ya se inició el procedimiento, no terminó en el tiempo que señala la norma, opera la caducidad, pero ya es iniciado el procedimiento. En cambio, la prescripción es el tiempo en el cual la administración puede ejercer la potestad sancionadora y sancionar, y esto se cuenta desde el hecho hasta que se notifica con el acto administrativo en el cual se sanciona. Y en cambio, la prescripción de la sanción se cuenta, como ya vamos a ver las normas, desde que causó estado hasta que justamente se ejerce la prescripción de la sanción. Ejemplos de la prescripción de la infracción y de la sanción, por ejemplo, si ocurrió un hecho, yo que sé, en el año 2004, ¿ya? Y la norma, supongamos que es un hecho grave, una infracción grave, en este momento recién quiere notificarle con el inicio de un procedimiento. Si tenía 5 años nomás, entonces ya ahorita ya no puede ejercer la potestad sancionadora la administración, entonces ya operó la prescripción de la infracción. Ahora, un ejemplo de la prescripción de la sanción. ¿Qué tal si a alguien le sancionaron en el año 2017 ya le impusieron una multa
y además hay obligaciones de hacer, y ya el acto causó estado, pero de ahí la administración no hizo nada, ¿no es cierto? En el 2017. ¿Y qué tal si ahora recién le llega una notificación al infractor y le dice, mire, usted no ha pagado la multa de la resolución del 2017 y tampoco ha hecho esta obligación de hacer? Entonces, bueno, usted ya qué me viene a decir si ya operó la prescripción de la sanción, ¿no es cierto? En este caso ya fue sancionado y entonces debe declarar la prescripción de la sanción, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia. Ya vamos a ver las normas. Sí, Juan Angamarca tiene la palabra. Por favor, en alguna ocasión el Tribunal de lo Contencioso determinó que cuando se le impone la obligación de hacer al administrado y este no la ejecutó, no puede beneficiarse de su inactividad para alegar la prescripción. O sea, ¿cómo podríamos entender esa circunstancia? O sea, si es que, por ejemplo, pagó la multa y le impusieron la obligación de derrocar la intervención realizada, pero no lo realizó el administrado. Entonces, habría la posibilidad de alegar este hecho de que, como ya transcurrió, si bien, bueno, existe la obligación del administrado, pero tampoco es que la institución realizó algo para ejecutar, porque ellos también dicen, o sea, está esa posibilidad de ejecutar. Entonces, podríamos alegarle esta facultad de prescripción de la sanción. Bueno, yo la verdad quisiera leer bien los términos en los cuales señaló eso el tribunal, pero yo en principio estaría en desacuerdo porque recordemos que este procedimiento, incluso esta etapa del procedimiento, es un procedimiento de oficio y la administración es quien tiene la dirección del procedimiento. Y además, justamente, para eso existe el procedimiento de ejecución forzosa del acto administrativo. Justamente para eso, cuando el infractor no quiere cumplir de manera voluntaria con lo dispuesto por la administración puede, por ejemplo, cobrarle la multa a través de la coactiva, ¿no es cierto? Con todos los pasos que implica y retenerle valor en las cuentas, de realizar embargos, remates y todo eso. O, por ejemplo, en el caso que usted pone, realizar los derrocamientos, la administración tiene varios medios para obligarle a realizar eso. Si es necesario y se considere que el derrocamiento es más grave, entonces primero, y eso ya lo vamos a ver mañana, el procedimiento de ejecución forzosa, entonces le podría imponer las multas compulsorias o coercitivas o compulsivas, ¿no es cierto? Entonces le pone una multa por no cumplir. Si igual no derroca, le puede poner otra multa con un valor incluso mayor y así. Y en el momento que lo considere oportuno la administración, entonces ya puede disponer y hacer las diligencias para que la misma administración realice el derrocamiento, ¿no es cierto? Y si no tiene el ingreso al domicilio, solicitar a un juez la autorización del ingreso al domicilio, y con eso realizar el derrocamiento, obviamente solo de la construcción o de la infraestructura que sea objeto del procedimiento, realizar esto y después cobrarle al infractor los valores y los gastos que incurrió la administración más del 20% de recargo. Entonces yo diría que, no podría decirse que, no podría decirse que a la persona no cumplió y que por esto se beneficie cuando la administración tiene a su cargo el impulso del procedimiento. Es un procedimiento de oficio y la administración tiene todas las herramientas para realizarlo. Y le sumo algo más. No olvidemos que los errores y omisiones de la administración no pueden afectar los derechos de las personas y creo que así como la caducidad, esta figura de la prescripción, en este caso de la sanción, también es una garantía para las personas. Pero en todo caso, si es que puede Juan y nos puede conseguir esa sentencia, la revisamos en qué términos está y la seguimos debatiendo. Con Ok, todo gusto. entonces, gracias. Entonces, esto está en el 245 del Código Orgánico Administrativo, ahí está lo de la prescripción de la potestad sancionadora, y ahí justamente se establece que hay
una prescripción de la infracción de 1 año, ¿no es cierto?, para las infracciones leves, y una prescripción de la sanción para en ese mismo tiempo, 3 años, y esto se complementa con otras normas que están las siguientes. 3 años para las infracciones graves y sanciones que por ellas se cometan, se impongan, y 5 años por infracciones muy graves y las sanciones que por ellas se impongan. Ahora que revisamos esta norma también es importante, y eso igual lo mencionaba en la introducción, que hay muchas normas del Ecuador que todavía no se acoplan a esta clasificación, ¿no es cierto? Y es importante que haya esta graduación justamente para poder disponer o no y declarar la prescripción, ¿no es cierto? Esta graduación de leves, graves y muy graves. Y luego señala esta norma que por regla general los plazos se contabilizan desde el día siguiente a la comisión del hecho. Recuerden que en las normas de términos y plazos en el COA, siempre cuando dispone cómo se va a realizar el cómputo, la norma siempre dice, siempre se realiza desde el día siguiente, desde el día hábil siguiente, ¿no es cierto? Siempre es desde el día hábil siguiente. Si un plazo, por ejemplo, se vence un sábado, un domingo, entonces se considera siempre que la actuación que continúe en el procedimiento se realizará desde el día hábil siguiente. ¿Cuál es el día hábil siguiente? El lunes, ¿no es cierto? Entonces, igual es aquí, por regla general, los plazos se contabilizan desde el día hábil siguiente a la comisión del hecho, ¿cierto? Si el hecho se cometió hoy miércoles 15 de noviembre, se contabilizará el plazo de prescripción desde mañana, ¿cierto? Desde mañana del día hábil siguiente. Y luego establece esto de cuando se trate de una infracción continuada, se contará desde el día siguiente al cese de los hechos constitutivos de la infracción. Cuando se trate de infracciones ocultas, se contará desde el día siguiente a aquel en que la administración tenga conocimiento de los hechos. Empiezo por el último, esto de las infracciones ocultas, y esto también, esta disposición también es a favor de la administración, y yo diría más bien del interés general, ¿no es cierto? Hay infracciones que están ocultas y en ese sentido la administración no puede tener conocimiento, ¿no es cierto? Y por eso no puede dejarse de aplicar el ordenamiento jurídico. En ese sentido, cuando la administración tenga conocimiento, ahí se empezará a correr el tiempo de la prescripción de la infracción, ¿no es cierto? Por ejemplo, si se está construyendo, no sé, en un sótano, se está implementando una fábrica en un sótano, y esto puede ocasionar una contaminación ambiental en el subsuelo, pero la administración, ¿cómo va a saber que están construyendo ahí debajo en el subsuelo de una casa o algo así? Entonces, cuando tenga conocimiento de los hechos, por ejemplo, si ya hay algún estudio o algo en alguna obra y empiezan a detectar que hay una contaminación ambiental justamente por la construcción de esta infraestructura, de alguna maquinaria que se use. Entonces, desde ahí se empezará a correr esto, y como digo, esto es a favor del interés general. Y la otra es cuando se tratan de infracciones continuadas, ¿no es cierto? Son infracciones reiterativas y esto dice se contará desde el día siguiente al cese de los hechos constitutivos de la infracción. Pero esto se refiere a que puede iniciar el cómputo de la prescripción de la infracción y cuando cese. Pero eso no importa, eso no implica que la administración no tiene que esperar hasta que cesen los hechos para iniciar el procedimiento, ¿no es cierto? No, o sea, si los constató, puede iniciar, pero, pero justamente si son reiterativos, eh, y justamente cuando la idea sería que cuando se vaya a hacer el control y hay un hecho que constituye infracción administrativa, y peor aún si es grave, se puede adoptar una medida cautelar que ya vamos a verla en un momento, y con eso se puede ahí justamente, eh, se pueda ya cesar los hechos. Entonces, desde ahí, desde el día siguiente, incluso por el control obligado a los ceses de los hechos, se empezará el cómputo para la prescripción
de la infracción. En todo caso, los plazos son razonables para que actúe la administración y pueda sancionar. Luego está esta figura interesante que ha implementado el Código Orgánico Administrativo, que no la tenía el ERJAFE, y es un derecho de las personas, el derecho a la reducción de la sanción. Sí, habíamos dicho que la potestad sancionadora y el procedimiento administrativo sancionador no busca que la administración se enriquezca, ¿no es cierto? Se enriquezca a costa de las sanciones. Y por eso mismo, esta es una prueba de eso. Eh, entonces, si bien la sanción es por el cometimiento de una conducta ilícita y son razones de eficacia y economía procesal las que llevan a aligerar los trámites de recursos a cambio de un descuento en la sanción. Entonces, eh, ¿qué pasa si la persona, ya vamos a ver cómo está regulado en otros países? Aquí, si bien es cierto, se reconoce este derecho, pero tiene que ser complementado con una norma de las materias que se esté controlando, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice el COA? El COA dice en el 253, reconocimiento de responsabilidad de pago voluntario. En caso de que el inculpado corrija su conducta y acredite este hecho en el expediente, se puede obtener las reducciones o exenciones previstas en el ordenamiento jurídico. ¿Ya? Ya vamos a ver, algunas normas sí contemplan estas reducciones y exenciones o eximentes de responsabilidad. Entonces, en pocas palabras, ¿cuál sería un ejemplo de esto? Otra vez volvamos al tema no, ahora hablemos de un restaurante, ya que igual no tenga el permiso, le hicieron el control y todo el tema, y la persona dijo, el dueño del establecimiento dijo, miren, sí, no tengo el permiso, pero ya lo voy a sacar o ya lo estoy sacando, pero ya le iniciaron el procedimiento, ¿no es cierto? Le iniciaron el procedimiento, eh, o justamente se estaba realizando una pequeña contaminación, o se cayó material de una construcción a una calle, pero en el procedimiento, si bien es cierto, la autoridad de control ya verificó ese hecho, ¿no es cierto? Ya el material estaba en la vía, ya estaba causando problemas a la gente, o ya verificó que el restaurante estaba funcionando sin permiso. Pero ¿qué tal si durante la instrucción se presenta un escrito y se dice, mire, ya tengo la licencia, ya me adecué mi conducta al ordenamiento jurídico? Eso es lo importante, que se adecue la conducta al ordenamiento jurídico. Mire, sí, ya usted verificó que se había caído material en la vía, estaba causando problemas a las personas, pero ya lo limpié. Mire, ya lo limpié, ya no hay nada, aquí están las fotos, hagan una inspección, lo que sea. Sí, entonces ya corrigió la conducta. Esa corrección voluntaria de la conducta eh, es lo que la norma debe premiar, ¿no es cierto? Por llamarlo así. Y en ese sentido, se debe reducir el valor de la conducta porque justamente se está premiando esta actuación de buena fe del infractor. ¿Ya? El problema también que hay en algunas materias, en algunos procedimientos, es que no hay, no hay las normas que puedan permitirle al resolutor justamente garantizar este derecho que tienen las personas, ¿no es cierto? Entonces, a veces ahí también el resolutor, cómo aplica una reducción del 50%, del 20%, del 30%, ¿no es cierto? Entonces, ese es un problema. Y ahí yo diría que o, o se hace una reforma al COA, como hay en otros países, y se establece aquí el valor que debe aplicar cuando se corrija la conducta, yo que sé, un 20% para todos los casos, o ponemos, si es infracción leve, quizás ahí y se corrige la conducta en una infracción leve, yo diría incluso ahí se puede aplicar hasta un eximente de responsabilidad si es una infracción leve, o lo que sea, o el 10% de la reducción. Si es una grave, el 20% de la reducción de la multa. Si es una muy grave,
perdón, o al revés, ¿no es cierto? Si es una muy grave, el 10%, si es una grave, el 30%, si es una leve, incluso el eximente de la responsabilidad. Esa puede ser una opción, y ponerla aquí mismo en el COA para que se aplique a todos los procedimientos el mismo porcentaje. O la otra es que en cada una de las materias, al momento de establecer las infracciones, las sanciones, ahí justamente se establezcan los porcentajes de la reducción de la sanción. En todo caso, es un derecho de las personas, ya está reconocido en el COA y justamente hay que exigir que ese derecho se respete y que se cumpla justamente con estas normas. Eh, y aquí, entonces, por ejemplo, aquí hay esta ley para el desarrollo de la acuacultura y pesca. Ahí justamente ahí tienen ustedes esta norma que dice reducción de la sanción pecuniaria. Eh, Esta reducción de la sanción puede ser del 25%, puede ser del 50%, ¿no es cierto? Entonces ahí tienen ustedes un ejemplo de cómo se puede justamente reducir el valor de la sanción. Sí, entonces hay en esta ley, hay en otras, hay también en ordenanzas en los municipios, también hay en la ley orgánica de telecomunicaciones, y ya vamos a ver los casos del Arcotel. Ahí se habla, justamente hay los atenuantes, ¿no es cierto? Entonces a eso se refiere. Entonces ya vamos a ver otra cosa que les quería cargar es siempre el derecho administrativo. No se queden en solo leer nuestro COA y ya está, y así ha de ser, y todo el tema, sino justamente complementar con las lecturas y también incluso con las leyes de procedimiento administrativo de otros países. Porque ahí justamente a veces como el legislador decide copiar las normas, entonces habrá que leer qué decía en otro país para justamente entender cómo funciona esa figura. Me parece, veamos, esta es la ley 39/2015 de España, es la ley de procedimiento administrativo común. Me parece que aquí eh, justamente se establece un porcentaje de la reducción. Reducción. Veamos, esto también ya les voy a cargar, ¿sí? Para que tengan ahí las leyes. A ver, por ejemplo, en esta ley de España dice terminación de los procedimientos sancionadores. Dice, en ambos casos, cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, el órgano competente para resolver el procedimiento aplicará reducciones de al menos 20% sobre el importe de la sanción propuesta, siendo estos acumulables entre sí. Las citadas reducciones deben estar determinadas en la notificación de iniciación del procedimiento y su efectividad. ¿Ok? Entonces yo siempre digo que hay que revisar las normas y nosotros acá en Ecuador diseñar nuestro procedimiento administrativo perfecto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, miren aquí, ya es lo que les decía, puede ser una solución que pongamos en el mismo Código Orgánico Administrativo y a un porcentaje, y con eso les evitamos un trabajo a la Asamblea que por cada ley que emitan tienen que estar viendo si le ponen el 10, si le ponen el 20, si le ponen el 50, sino ya que esté directamente en el COA un porcentaje específico. Y que incluso, como ven ustedes, ya esto sea informado al presunto infractor al momento de iniciarse el procedimiento. Entonces, mire, usted se le inicia este procedimiento por estos hechos constituyen infracción administrativa de acuerdo a tal norma. Esta infracción tiene como consecuencia la imposición, o podría tener como consecuencia la imposición de una sanción de multa de tanto. Sin embargo, le recuerdo que si usted corrige la conducta antes de emitirse la resolución, podría ser beneficiario del 20% de la reducción de la sanción. ¿Qué tal? Sería buenísimo que sería así nuestro procedimiento administrativo. En todo caso, esta es una idea, esta es la ley de procedimiento administrativo común de España. Yo les voy a cargar ahí, de todas formas, todas las normas de España ponen ahí BOE. BOE es el boletín oficial del Estado, y ahí están todas las normas de España. Ya le doy la palabra, Enrique, solo quiero también revisar la ley de Perú, y con eso ahí ya concluimos esta reflexión. Este es el texto ordenado de la ley 27.444
Ley de Procedimiento Administrativo General de Perú. Aquí también hay esto de la reducción, o creo que está como atenuante. Sí. En la ley peruana está aquí en este artículo 257, miren ustedes, eximentes y atenuantes de responsabilidad por infracciones. Entonces acá el atenuante estaba, ya, aquí está. Entonces dice, constituyen, bueno, eximentes, acá, y en el número 2 del artículo 57, ¿sí? Aquí está el 1, ese no, porque es los eximentes. En el número 2 dice, constituyen condiciones atenuantes de la responsabilidad por infracciones las siguientes. Si iniciado un procedimiento administrativo sancionador, el infractor reconoce su responsabilidad de forma expresa y por escrito, entonces ahí se aplican los atenuantes. En los casos en que la sanción aplicable sea una multa, esta se reduce hasta un monto no menor a la mitad de su importe, ¿sí? Entonces ahí está otro ejemplo. Si ven, tanto en la ley española como en la ley peruana, ya al menos mencionan hasta la mitad de su importe, al menos un 20%, ¿no es cierto? Entonces eso nos puede servir como idea para lo que podríamos tener aquí en el Ecuador. No tenemos así. El COA simplemente dice que existe el derecho a la reducción. El COA simplemente dice que existe el derecho a la reducción, ¿no es cierto?, en caso de que se corrija la conducta y se acredita esto, se puede obtener la reducción en sanciones, pero no dice el porcentaje. Entonces es un problema porque algunas normas no tienen ese porcentaje, otras sí. Entonces esa era la reflexión. Ahora sí, Enrique tiene la palabra. Gracias, mi querido doctor. Justamente acogiendo su idea y juntando lo que dice la ley de tránsito actualmente, ¿no es cierto? Una es porque reconozco la conducta que me rebajen el 20%, pero el pronto pago sería el 30%, total 50%, cualquiera va y paga y se les limita a las ordenanzas municipales. Por ejemplo, vea, usted abre un local comercial, van y le multan con 5 remuneraciones básicas unificadas. ¿Quién tiene $2,000 para pagar si en su ignorancia ni sabía de la existencia de eso? Entonces, yo por lo menos le acojo de la mejor manera a su criterio, y habrá que conversar con los amigos legisladores para que se den cuenta de que esto les va a granjear una gran popularidad en el pueblo. Gracias, doctor. Sí, gracias, excelente. Igual su reflexión, yo diría, y no solo, y no, sí, o sea, con los asambleístas y también en los municipios, también con los concejales y quién sabe también el incumplimiento de establecer las reducciones y las sanciones, incluso pueda determinar en una responsabilidad administrativa en el caso de los municipios, de las prefecturas, porque justamente el derecho de las personas está y los derechos tienen que garantizarse, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ese es, hay un tema. Y ya les voy a cargar también estas leyes de Perú, la de España, les voy a cargar la de Costa Rica y la del Salvador. ¿Por qué la del Salvador? También la del Salvador es una de las últimas leyes de procedimiento administrativo común, entonces tiene como que igual los últimos avances, y ahí también para que puedan hacer ahí un estudio comparado. Eh, Perdón, antes de pasar a las garantías del COA, también quería poner otro ejemplo. Entonces, por ejemplo, para que puedan ver, mm, aquí está. Este caso sí está cargado. Una entidad pública donde se aplica muchísimo este tema de los eximentes bueno, en este caso la ley orgánica de telecomunicaciones la llama atenuantes, es en el Arcotel. Sí, ahí en el Arcotel, bueno, eso también es un tema medio
medio chistoso porque si ustedes se meten al internet, ¿no es cierto? Y ponen ahí resoluciones de Arcotel. Es súper bueno porque ustedes pueden encontrar ahí todas las resoluciones del Arcotel, incluso las 2023. Entonces, en realidad se garantiza la publicidad, la transparencia de las decisiones. Hay instituciones que no publican sus resoluciones, no sé por qué las esconden si justamente, si lo que se tiene que hacer es publicitar, incluso para poder usar el precedente administrativo, ¿no es cierto? Que se llama saber cuál es el criterio y de acuerdo a ese criterio ver si están garantizando o no este principio de la seguridad jurídica y confianza legítima, ¿no es cierto? Que está en el COA, en el artículo 22, que las administraciones actuarán de acuerdo a las expectativas que vayan generando, ¿no es cierto? Entonces, pero para saber si se respeta eso o no, hay que ver que están resolviendo las administraciones públicas. Entonces, no todas las publican, pero en este caso que ponía en el caso del Arcotel, ustedes encuentran incluso y casos súper interesantes, como algunos que lo vamos a ver, las encuentran en el Internet, a veces también se encuentran de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, pero por ejemplo, resoluciones de la DAC, resoluciones de los ministerios, resoluciones de algunas otras superintendencias, no se las encuentran. En todo caso, ahí está, por ejemplo, este caso. Este caso se trata de una empresa que tenía que, de una empresa de telecomunicaciones llamada Ufinet. Sí, se llama Ufinet Ecuador, UFIEC SA. Entonces, esta empresa tenía obviamente su título habilitante y además en el tema de telecomunicaciones se tienen las obligaciones establecidas en la ley, pero también en los títulos habilitantes constan obligaciones, ¿sí? Entonces, entre esas obligaciones, esta empresa tenía, eh, prestaba servicios de Internet, ¿no es cierto? Entonces, en las máquinas justamente usaba unas cosas que se llaman los nodos, justamente que sirven para conectar. Y creo que tenía 4 nodos, pero luego hizo el cambio y solo tenía 2. Entonces, del momento en que decidió cambiar a solo 2 nodos, debía informar al Arcotel. Entonces, por eso se inicia el procedimiento sancionador, ¿no? Obviamente estoy tratando de usar la descripción de los hechos lo más general posible para no entrar en lo técnico y poder seguir avanzando. Entonces dice que en el informe se determinó que Ufinet suprimió los nodos secundarios en la estación Yaruquí y Santa Bárbara sin el correspondiente registro de notificación de infraestructura, que la debía hacer en la Arcotel, toda vez que su título habilitante de servicios de Internet y concesión de uso y explotación de frecuencias en el espectro radioeléctrico justamente señalaba esta obligación y señalaba que es obligación del prestador el registrar la infraestructura necesaria para el funcionamiento de la prestación de servicio de acceso de Internet, sus modificaciones, ampliaciones cumpliendo con los requisitos establecidos para tal efecto acorde al procedimiento y formularios que emita el Arcotel. ¿Ya? Entonces, en el informe, las conclusiones dice que se determinó que el prestador suprimió los nodos y Aruquí Santa Bárbara no realizó, en fin, no le informó al Arcotel. Esto inicia como una actuación previa, ¿no es cierto? Como un informe. Generalmente cuando hablamos de actuaciones previas, las actuaciones previas de manera general las realizan los técnicos, ¿sí? Porque si no, entonces si fueran ya los funcionarios o los servidores públicos que intervienen en la instrucción, entonces prácticamente, y que generalmente son los abogados, entonces prácticamente ya podrían iniciar el procedimiento, ¿no es cierto? Pero siempre se necesita el apoyo de los técnicos y ya vamos a ver cuándo es necesario una actuación previa y cuándo incluso por la intervención de un técnico se debe hacer una petición razonada y ya no una actuación previa. Eso ya vamos a ver cuando veamos las etapas. Entonces dice que se realizó una actuación previa por este tema de Ufinet. ¿Por qué se hizo una actuación previa? Porque primero hubo una inspección a Ufinet, a las instalaciones. Entonces, primero fueron a ver qué pasaba, a ver qué pasaba ahí, y luego de la inspección hicieron un informe, luego le permitieron que conteste a Ufinet, y como todavía no subsanaba la infracción,
por eso le iniciaron el procedimiento, ¿sí? Entonces, por eso se hace actuación previa. Entonces, hicieron la inspección, ahí justamente luego de la inspección se determina que el prestador, como ya dije, suprimió estos nodos en Yaruquí y todo esto. Entonces, luego de la actuación previa le permitieron para que manifieste su criterio, ¿no es cierto? Y le dan los 10 días que establece la norma. Ya incluso vamos viendo las etapas del procedimiento. Luego, entonces, entiendo que Ufinet habrá contestado. Eh, Luego se emite el informe de cierre de actuación previa y en este informe de cierre de la actuación previa se señala que se ha demostrado que al momento de la inspección técnica, el 15 y 17 de abril, contenían el informe técnico tal, el prestador no contaba con la debida autorización por parte de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones sobre el registro de las modificaciones de infraestructura referente a la supresión de los nodos. En ese sentido, de acuerdo a este informe, se notifica a UFINET la decisión por parte de la funcionaria instructora de todos los procedimientos sancionadores del inicio del procedimiento administrativo sancionador. Entiendo que lo que quiso decir aquí, porque está diciendo que este es el informe de cierre de la actuación previa. Entonces, un informe es un acto de simple administración. Yo lo que creo que quería decir aquí el técnico es que se sugiere al instructor el inicio de un procedimiento administrativo sancionador. ¿Ya? Entonces, bueno, luego empieza ya la normativa, ahí está la Ley Orgánica de Telecomunicaciones que justamente establece que se debe cumplir con los reglamentos, la ley, normas técnicas y los actos generales o particulares emitidos por la Arcotel, entre esos el título habilitante. Y por eso el título habilitante que está acá abajo justamente señala que es obligación del prestador el registrar la infraestructura necesaria para el funcionamiento de la prestación de servicio de Internet y sus modificaciones. ¿Cuál es la presunta infracción? La presunta infracción es una infracción de primera clase o también dicha una infracción leve, ¿no es cierto? ¿Cuál es la infracción? Dice, cualquier otro incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente ley, su reglamento, planes, normas y resoluciones emitidas por el Ministerio Rector de las Telecomunicaciones, de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones y de las obligaciones incorporadas en los títulos habilitantes que no se encuentren señaladas como infracciones en dichos documentos. Entonces, luego de esto se emite el acto de inicio. Este sí es el acto de inicio del procedimiento donde se recoge esta infracción. Y luego entonces Ufinet contesta. Contesta, básicamente la contestación señala que suprimió los nodos. Veamos si descargos técnicos, antecedentes, fundamentos de derecho. No, no está aquí. ¿Cómo se desprende la normativa de finales prestados? El título habilitante determina que únicamente se debe registrar la infraestructura necesaria para la prestación de los servicios, así como sus modificaciones, entre las cuales se incluye la eliminación de los hechos. Bajo ninguna circunstancia se puede argumentar que existe la obligación de solicitar una autorización previa. Ah, ya. Lo que pasa es que Ufinet aquí estaba alegando. Ufinet a la final sí consiguió sí informó al Arcotel, pero claro, informó luego de la inspección, luego de que fue el técnico a la inspección y informó, y justo fue más o menos casi creo que fue incluso unos días antes de que le notifiquen con el inicio del procedimiento. Entonces Ufinet lo que dice es, mira, yo sí informé al Arcotel y de hecho ya me contestaron y me dijeron que ya, que todo bien, que ya tienen conocimiento. Entonces, yo sí cumplí con informar, pero la norma decía registrar, ¿no es cierto? Pero en cambio el Arcotel más o menos dice que el prestador del servicio debe informar y luego de eso el Arcotel te tiene que contestar. Ahí a cada uno de ustedes haga algunas reflexiones, pero claro, ¿no? ¿Qué tal si tú informas, ¿no es cierto? Y la Arcotel se demora meses en contestarte, años, y tú tienes el título habilitante y todo, entonces
te paralizarían la actividad hasta esperar hasta que te contesten. Entonces, ¿hasta qué punto es o sea, el hecho simplemente de informar ya sería suficiente o, o de ley se tiene que esperar que el Arcotel conteste? En todo caso, sigamos avanzando con el caso y vamos ahí encontrando esa respuesta. Entonces, Ufinet dice, bajo ninguna circunstancia se puede argumentar que exista una obligación de solicitar una autorización previa para justamente realizar este cambio. Dices más, la propia Arcotel en el informe de cierre de la actuación previa determina que es obligación del prestador realizar la infraestructura necesaria para el funcionamiento. Es evidente entonces que la propia institución establece y reconoce que la obligación de los prestadores de servicio en el registro de infraestructura y sus modificaciones, y no contrariamente se quiere interpretar la norma de solicitar la autorización para la modificación de la infraestructura. Por lo tanto, queda claro que el Arcotel en el presente caso se ha excedido en sus facultades, así como en la correcta interpretación de la norma aplicable. En el presente caso es de suma importancia diferenciar claramente entre la notificación y la debida autorización, puesto que las obligaciones o derechos derivan de cada una de estas que distan de la otra. Por lo tanto, queda claro que la notificación se refiere a poner en conocimiento del hecho, mientras que la solicitud de la autorización se refiere a la aprobación de la autoridad para realizar un acto o gozar de un derecho. En este caso particular, el legislador a título habilitante establece en la norma clara e inequívoca de la obligación de Ufinet se refiere a que ésta debe registrar los cambios, es decir, una mera notificación de las actividades que realiza sobre la infraestructura y bajo ningún concepto, ningún tipo, una autorización, ¿ya? Entonces, me salto, el hecho es también que Ufinet en su escrito menciona que mediante oficio tal de 9 de noviembre, Ufinet solicitó el registro de las modificaciones en su infraestructura, dando cumplimiento así a la legislación aplicable y las obligaciones. Es lo que les decía, ¿no es cierto? Que en este caso, Ufinet, antes de que le notifiquen con el acto de inicio, ya había metido el oficio en Narcotel justamente informando de este cambio, ¿sí? Entonces ahí alguien me dirá, sí, pero esto ya fue después de que fue el inspector. Y ahí les quiero dejar una reflexión para cuando ya veamos las etapas, ¿sí? Porque yo sostengo, y esto ya lo mencioné el otro día, que si el infractor corrige su conducta en actuaciones previas, yo creo que ya no se debería iniciar un procedimiento administrativo sancionador, porque justamente si ya corriges la conducta antes de que le inicien el procedimiento, recuerden que la norma, o sea, señala que el procedimiento inicia con la emisión del acto de inicio y las actuaciones previas son antes del acto de inicio. Entonces, si todavía no ha iniciado el procedimiento administrativo sancionador y se corrige en la actuación previa, es decir, en esta etapa de investigaciones preliminares para el inicio del procedimiento, que justamente van a servir para que el instructor tenga los elementos, los hechos para motivar su acto de inicio. ¿Cómo va a decir en una fecha posterior, en la emisión del acto, inicio porque porque se está cometiendo una infracción administrativa? Si la actuación, la infracción o el hecho que constituye ya fue subsanado, ¿sí? Entonces, yo desde ya me adelanto a una conclusión. Yo creo que en este caso, si Ufinet ya informó a la Arcotel antes del inicio del procedimiento, y como van a ver después, incluso luego ya como dice acá abajo, dice Ufinet cumplió con todos los requisitos que establece el ordenamiento jurídico e incluso ya le contestó la Arcotel y le autorizó el cambio. ¿Sí? Ya esta autorización del cambio se dio en la medida en que transcurría o se tramitaba el procedimiento. Sí, la autorización sí fue durante la etapa de instrucción, pero el deber de informar y ahí ya dependerá de la posición que tomemos, si solo bastaba con informar, con ingresar el oficio, o de ley tenía que esperar una respuesta del Arcotel. En todo caso, Ufinet ingresó el oficio antes de que le notifiquen con el inicio del procedimiento, ¿ya? Entonces, más o menos esa es la historia. Y luego ya vamos a ver los análisis, el informe de cierre, presión previa. No, aquí está, mire.
se desprende que el informe de cierre de actuación previa del Arcotel no consideró lo manifestado por Ufinet en ningún momento, puesto que el oficio en cuestión se desprende que en el momento procedimental oportuno se considerará lo manifestado por Ufinet. Es que Ufinet decía como que tomen en cuenta que yo ya les ingresé el oficio con el cual yo ya informé de este tema. Vamos ya rápido al análisis. El prestador solicitó el registro de la supresión de nodos en forma... aquí está. Esto dice la dirección jurídica. Dice, el prestador de servicios Ufinet solicitó en forma posterior a la inspección recogida el informe de control, es decir, queda en evidencia que al momento de la inspección técnica no tenía documento alguno respectivo al registro de la supresión de los nodos. Yo ahí lo que quiero decir es una cosa, es que al momento de la inspección, ¿no es cierto?, verificaban infracción y ese momento no emitían y notificaban un acto de inicio, bueno, pues ya tenía que sancionarse el tema. Pero si hacen actuación previa y el prestador del servicio corrige la conducta antes del inicio del procedimiento, entonces creería que no debía iniciarse el procedimiento y no debía imponerse una sanción. Sí, en todo caso, y ya les voy a demostrar también cuál es otro sustento para esto. Entonces, bueno, están las pruebas de cargo, están los informes, ¿no es cierto? Miren, esos son los nodos. Ese es el equipo de los nodos, ¿ya? Entonces, el prestador suprimió los nodos de Aruquí y Santaroa sin correspondiente registro. Luego vienen las pruebas de descargo. Aquí está este es el oficio que ingresó Ufinet, ¿sí? Este es el oficio de 7 de noviembre y justamente le dice por medio de lo presente, solicito el registro de las modificaciones y aquí está justamente las modificaciones que le pedía, ¿ya? Entonces sí solicitó, incluso luego la Arcotel le contesta y le dice, bueno, ok, autorizado, pero claro, ya para esto habían iniciado el procedimiento administrativo sancionador. Entonces luego se realizan igual un montón de informes, la prueba, todo el tema, se cierra la prueba, se enumeran las diligencias que se realizaron. Ya, por acá está el análisis. Ya, entonces dice conclusión o recomendación del dictamen. Ya, entonces la ley orgánica de telecomunicaciones establece unos atenuantes y unos agravantes, que es lo que analiza también aquí en la resolución. Se emite entonces el informe jurídico. Sí, en el jurídico dice que hay la infracción, que el momento de la inspección efectivamente no había el registro y que esto no ha sido desvirtuado técnicamente. Entonces no se ha desvirtuado técnicamente y que por tanto entonces hay la infracción. Y luego viene el análisis de los atenuantes que dispone la ley orgánica de telecomunicaciones. Entonces, en el artículo 130 está, ¿sí? De la ley de telecomunicaciones. Primer atenuante dice no haber sido sancionado por la misma infracción con identidad de causa y efecto en los 9 meses anteriores a la apertura del procedimiento. Concluyen que, entonces concluyen, dice, de conformidad con el contenido del documento tal, se hace la consulta y se informa que el prestador Ufinet no ha sido sancionado por la misma infracción con identidad y con efecto en los 9 meses anteriores al inicio del procedimiento. Por lo tanto, se deberá considerar esta atenuante. Atenuante 2. Haber admitido la infracción durante el procedimiento sancionador. En este caso, se deberá presentar un plan de subsanación, el cual fue autorizado por el Arcotel. Ufinet nunca admitió la infracción. Dijo, la norma me dice que yo tengo que registrar, entonces yo ya te informé y la norma nos dice que se debe obtener una autorización, por tanto, no hay infracción. Entonces dice, es decir, que el prestador no admite el cometimiento de la infracción, por tanto, no debe considerarse el presente atenuante.
Atenuante 3, haber subsanado integralmente la infracción de forma voluntaria antes de la imposición de la sanción. Este sí, ¿no es cierto? De acuerdo con los que les conté, esto sí pasó, eh, porque justamente, bueno, ahí se detalla, no me voy a detener mucho en esto, pero justamente dice, Ufinet ha llevado a cabo la subsanación integral de la infracción. En el acto de apertura del procedimiento, ya que efectuó el registro de las notificaciones de infraestructura a la imposición de la sanción y por tanto debe considerarse esta atenuante. Y el último atenuante es haber reparado integralmente los daños causados con ocasión de la comisión de la infracción antes de la imposición de la multa. Me parece que aquí no hubo daños. Sobre el atenuante, en el presente caso, claro, no existió daño técnico causado con ocasión de la comisión de la infracción. En este sentido, no se puede aplicar el análisis técnico correspondiente. Entonces, no voy a revisar los agravantes para poder avanzar rápido. Entonces, se consideran, ya ven, los atenuantes. Entonces, justamente ahí luego se emite el dictamen, ¿sí? En el dictamen, entonces, recogen todo esto, ¿no es cierto? La infracción, la sanción, el análisis de los atenuantes. eh, y finalmente, en el dictamen, eh, igual otra vez hace el análisis. Lo que pasa es que estas copias y pegas sí son ahí medios. Entonces, justamente como hay los atenuantes, vean lo que decidieron. Dice, mi calidad de función sancionadora, los procedimientos administrativos sancionadores, de acuerdo al dictamen que emitió la funcionaria tal, en este sentido, al contar con la información económica financiera referente al monto de la base de los ingresos de FINET correspondientes tal, entonces dice infracciones de primera clase, la multa será de 0,001 del monto de referencia, por lo que considerando que 3 de los 4 atenuantes que señala el 130 en la materia y ningún agravante del 130 indica que en caso de concurrencia debida comprobada de las circunstancias de atenuantes 1, 4, 3 y 4, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, en los casos que considera aplicable y previa a la valoración efectuada, el servicio podrá abstener de imponer una sanción en caso de infracciones de primera y segunda clase. La sanción a imponer será de abstención. Entonces, como ven, resolvieron la abstención y señalaron, pero a pesar de que la sanción es de abstención, sí se dijo en la resolución que sí se le declaró responsable del cometimiento de la infracción de primera clase, tipificada en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, artículo 117b, numeral 16, al verificar que el prestador de servicio suprimió los nodos Santa Bárbara sin la correspondiente registro de modificación de la infraestructura. ¿Ya? Entonces, como ven, sí se le declara responsable, pero la sanción es de abstención. Ahí, y por eso esta resolución, cuando lean, eh, van a ver que esta resolución declarar que se ha comprobado la existencia de una infracción, declarar la abstención de la sanción, ¿no es cierto? Aquí está la resolución, declarar la abstención de la resolución, pero se le declara responsable. Este caso fue impugnado, me parece, no sé si está en la vía judicial o no, pero justamente porque se pretendía discutir este tema de que si subsané en etapa de actuaciones previas, eh, entonces, entonces eh, si subsané en etapa de actuaciones previas, entonces no debía haber responsabilidad o no debe haber infracción, puesto que solo se hubiera corregido una vez iniciado el procedimiento, entonces ahí sí se me podía declarar, aunque no me acuerdo si a la final ya esta empresa decidió no impugnar, pero lo que le preocupaba era que a pesar de que no le multaron, ¿no es cierto? Pero sí le declararon responsable de la infracción. Entonces, esto de tener ya registrada una declaratoria de responsabilidad de una infracción, me parece que les afectaba al momento de la renovación de las concesiones, de los títulos habilitantes. Entonces, por eso creo que le preocupaba y
quería impugnar esta resolución, ¿sí? Eh, y finalmente, lo que quería que vean también es por qué también, además de lo que ya les dije, de que si el procedimiento aún inicia, si se corrige la conducta antes, en actuaciones previas no se debería sancionar, también quería que vean lo que dice la ley peruana, ¿sí? Eh, Recuerden, esta es el texto único ordenado de la ley 27.444, Ley de Procedimiento Administrativo General de Perú, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, y por eso, eh, o sea, a mí en realidad me sirve un montón esto de leer otras normas y todo, y como digo, para cada uno de nosotros ir diseñando cómo debería ser el procedimiento administrativo. Entonces aquí ven, ya vimos los atenuantes, ahora veamos los eximentes, ¿sí? En el 257, en el 1, dice, constituyen eximentes de responsabilidad de las infracciones las siguientes. Y uno de los eximentes es justamente la subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto u omisión imputado como constitutivo de infracción administrativa con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos, que se refiere el inciso 3 del artículo 255. Vamos al 255, número 3. 253, 255. Decidida la iniciación del procedimiento, la autoridad instructora del procedimiento formulará la respectiva notificación. Es decir, ¿qué dice la norma? Si se subsana antes del inicio del procedimiento, se considera como un eximente de responsabilidad. Entonces ahí mi criterio no es que estoy tan loco, sino que así debería ser lo correcto. Y con eso la administración logra que no usar la potestad sancionadora solo por sancionar, sino justamente haber logrado que se haya corregido la conducta. Insisto, hago esta diferenciación de que otra cosa hubiera sido que al momento de la inspección constataban como infracción flagrante, entonces ahí ya iniciaban el procedimiento. Entonces ahí sí, evidentemente se tiene que sancionar. ¿Se podrá aplicar los atenuantes o las reducciones? Sí, de acuerdo, pero no emitieron el acto de inicio. Como ustedes vieron, este caso inició con actuaciones previas. Ok, Fabián, tienes la palabra. Gracias, doctor. Interesante lo que usted manifiesta. Lastimosamente, el COA no prevé una situación similar. ¿Cree usted que debe reformarse el COA en ese sentido? Eh, yo lo que creo es que, por ejemplo, no recuerdo si Ufinet llevó a la vía jurisdiccional esto, porque sería interesante hacer el seguimiento de este caso y ver qué deciden los jueces. Pero yo lo que decía es que si bien el COA no es tan explícito de establecer un eximente de responsabilidad como está en la ley peruana, pero lo que veíamos ayer, ¿no es cierto? Decía que eh, en el 250, el COA dice que el inicio de los procedimientos se formaliza con un acto expedido por el órgano instructor. Entonces, mi reflexión es, si el COA te dice que el procedimiento inicia con el acto de inicio y ya se subsanó en una fecha anterior la conducta que constituye infracción administrativa, entonces, ¿cómo? O sea, creo que la motivación del acto de inicio a la fecha en que se emita, a la fecha en que se notifique, ya no va a ser acorde a los hechos porque ya la conducta está subsanada, ya no hay infracción administrativa. Eh, y así creo que funciona la figura. Entonces yo diría, si yo fuera juez, yo diría, el COA dispone que el procedimiento inicia con un acto de inicio. El acto de inicio tiene fecha tal. Sin embargo, la infracción ya fue subsanada en una fecha anterior. En ese sentido, y considerando que la potestad sancionadora sirve para la corrección, para adecuar la conducta al ordenamiento jurídico y no para sancionar todos los casos,
entonces acogería este criterio. Pero eso es mi criterio personal, ya cada uno tendrá, pero lo que sí dejo a salvo y quiero insistir es que esto obviamente no aplica si es que al momento de la comisión de los hechos se emite el acto de inicio. Entonces ahí sí tiene que sancionarse, porque ya el procedimiento ya inició con la emisión del acto de inicio. Pero en las actuaciones previas creo que es diferente. En todo caso, ahí les dejo esa reflexión. Eh, Volvamos a la presentación. Y ahora sí vamos a ver las garantías. Y esto me voy a pasar un poco rápido porque ya hemos hablado de algunas de ellas. El COE establece las garantías del procedimiento administrativo, que son las que ustedes encontrarán igual en los libros, ¿no es cierto? Entonces, la primera garantía que establece el Código Orgánico Administrativo, más allá de todas las que hay, que ya las vamos a ir mencionando cuando veamos las etapas, señala en el 248 que una de las garantías es esta de que en los procedimientos sancionadores se dispondrá la debida separación entre la función instructora y la sancionadora. Aquí yo creo que están usadas malos términos y por eso a veces en algunas entidades de control se meten en la cabeza de que son función sancionadora y es como que tengo que sancionar, tengo que sancionar, tengo que sancionar. No, no, eso es incorrecto, es incorrecto. Por eso la norma también prevé que se puede resolver la declaratoria de inexistencia de la infracción, ¿no es cierto? Entonces yo le pondría ahí función o etapa instructora y la etapa resolutora, ¿no es cierto? Entonces, los procedimientos se dispondrá la debida separación entre la función instructora y la sancionadora. Esa es una cosa, ¿no es cierto? Y esto es un avance porque antes del COA, eh, los mismos funcionarios que iniciaban el procedimiento, cuando habían los comisarios, ¿no es cierto? El mismo comisario iniciaba el procedimiento, el mismo comisario sancionaba. Entonces, ahora yo sí creo que se garantiza esta objetividad, esta imparcialidad, cuando, por ejemplo, haya la posibilidad de alegar al resolutor y decirle, mire, tome en cuenta que yo al instructor le estuve diciendo durante las etapas del procedimiento, mira, aquí hay vulneración al debido proceso, no me abriste la prueba, no me permitiste la contradicción o lo que sea. Entonces, si no me hizo caso, usted, el resolutor, tome en cuenta el momento de resolver. Entonces, es importante. Y para que funcione esto, porque alguien también dirá, no me acuerdo, está en una de las, perdón, justo en lo que mencionaba ayer, ¿no? En la lectura que está cargada ahí de Francisco Guerrero Celi, ahí justamente él critica y dice, creo que para mí esto es inútil porque los dos funcionarios pertenecen a la misma administración pública y por tanto no se garantiza la imparcialidad. Yo creo que de acuerdo al diseño de la administración pública, si por ejemplo se les organiza en diferentes direcciones, incluso estableciendo ahí un órgano jerárquico superior o un director o algo así, incluso con categorías distintas, salarios distintos, no sé hasta qué punto esto puede ser, pero se puede debatir, sí se garantizaría la imparcialidad en los procedimientos, que eso es lo que busca la norma, eso es lo que busca la norma con esta separación, ¿cierto? Entonces dice que la debida separación entre la función instructora y la sancionadora, que corresponderán además a servidores públicos distintos, ¿no es cierto? Servidores públicos distintos, incluso se contempla la posibilidad de que si hay cambios, ¿no es cierto? Y un servidor público trabaja en la función o en la etapa de instrucción y luego es cambiado a la etapa de resolución, ese funcionario tendría que excusarse y no pronunciarse en ese procedimiento porque además de establecer la norma, una separación entre la etapa instructora y la etapa resolutora, también la norma garantiza que sean servidores públicos distintos. Esto aporta la objetividad, a la imparcialidad, a la eficacia de si el instructor no está bajo dependencia jerárquica del resolutor. Voy a terminar mejor las garantías y de ahí voy a abrir otra sentencia
que justamente se refiere a la importancia de esta garantía, ¿no es cierto?, de la separación. Ahora hay otro problema. Esto establece el Código Orgánico Administrativo. El otro día hablábamos del tema de que no en todas las instituciones se aplica el procedimiento del COA porque tienen su propia ley orgánica especial y tienen su procedimiento. Entonces, en algunas instituciones todavía no terminan de implementar esta separación de la instrucción y la resolución, pero como vamos a ver, esta garantía incluso ya tiene un rango convencional de los derechos humanos y además también está en la Constitución. La Constitución en el artículo 76, me parece que es en el número 3, garantiza que seas juzgado por una autoridad competente e imparcial. Obviamente la Constitución dice, la Constitución dice juzgado, pero usando las interpretaciones que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Constitucional cuando se habla de estas garantías judiciales o para los juicios, han dicho en reiteradas decisiones que también pueden ser aplicables a los procedimientos sancionadores, ¿no es cierto? Entonces, no porque diga ahí juzgado, no significa que solo sea aplicable para los procedimientos judiciales, sino que también tiene que ser aplicadas para los procedimientos administrativos. Y por eso, justamente, y así es como funciona el ordenamiento jurídico, si se establece una garantía de derechos humanos y la interpreta la Corte Interamericana de Derechos Humanos y esta interpretación es aplicable de acuerdo al control de convencionalidad y a la definición que establece la Corte en el caso Almonacid Arellano, eh, entonces, y si lo dice una Corte también en un país, entonces tiene que servir esos criterios para que evolucione el ordenamiento jurídico. Y eso ha servido para que se recoja en el Código Orgánico Administrativo, ¿ya? Entonces ya vamos a ver, entonces yo lo que quiero decir con esto es que nuestra asamblea debe recoger esta garantía y debe garantizar, o sea, perdón, en todas las instituciones públicas, en la organización administrativa, no la asamblea, en las instituciones públicas que tengan a su cargo procedimiento sancionador, tiene que garantizarse esto. La otra garantía es que en ningún caso se impondrá una sanción sin que haya tramitado el necesario procedimiento administrativo. El presunto responsable por ser notificado ya, entonces en ningún caso se puede imponer una sanción de plano, ¿no es cierto? Como lo llama la doctrina, sino que siempre tiene que sustanciarse el procedimiento administrativo. La tercera es que el presunto responsable por ser notificado de los hechos que se le imputen de las infracciones de tales hechos pueda constituir, está mal redactado este artículo. Entonces, lo que quiere decir es que se le informe, se le notifique al presunto responsable, ¿no es cierto?, de las infracciones y de las sanciones que se puedan imponer, ¿no es cierto?, así también como la identidad del instructor. ¿Quién es el instructor? ¿Quién va a ser la autoridad competente para imponer la sanción? Sí, obviamente no el nombre, sino el órgano. Y también lo otro, dice la norma que atribuye a tal competencia. Esto al menos del número 3 está también eh, contemplado en el artículo 251 de los requisitos del acto de inicio, ¿sí? Entonces, infracción, informarle cuál es la infracción, cuál va a ser la sanción, quién va a ser el órgano que va a sustanciar el procedimiento, cuál es el órgano que va a resolver y la norma que le atribuye a cada uno de esos órganos esa competencia. La otra garantía es que toda persona mantiene su estatus jurídico de inocencia y debe ser tratada como tal mientras no exista un acto administrativo firme que resuelva lo contrario. Aquí ustedes van a encontrar el COA tiene un montón de errores, de contradicciones y todo esto. Aquí si ustedes ven, dice que el acto administrativo, cuando el acto administrativo sea firme. Pero recuerdan ayer que vimos el último inciso del 260 y estábamos hablando de cuándo se puede iniciar el procedimiento de ejecución forzosa y decía, el acto no será ejecutivo hasta que cause estado. Y obviamente hay una diferencia en que cuando causa estado y cuando es firme, ¿no es cierto? Cuando causa estado es que ya no puede interponerse un recurso en la vía administrativa. Y además, sumando a esto que el 219 del COA dice si el acto es emitido por la máxima autoridad, ya solo podrá ser impugnado en la vía judicial.
En cambio, el acto administrativo se vuelve firme cuando ya no puede ser impugnado ni en la vía administrativa ni en la vía judicial. El COA dice ya no puede ser impugnado en ninguna vía. Entonces, entonces si el COA te está diciendo que el acto administrativo eh, causa estado en causa estado y que ahí, como ya vamos a ver mañana que veamos el procedimiento de ejecución forzosa, dice que a partir de ahí ya se puede iniciar el procedimiento de ejecución forzosa del acto administrativo. Pero entonces ahí ya no te están considerando inocente, ¿no es cierto? Y en cambio acá dice que la presunción de inocencia debe ser tratada mientras no haya un acto administrativo firme. Entonces ahí hay esas contradicciones del COA. En todo caso, en la práctica se aplica desde que el acto causa estado y una vez que causa estado, ahí sí ya se inicia el procedimiento de ejecución forzosa. Eh, antes de, bueno, ya tratamos de esto, de las infracciones administrativas, esta es una clasificación de infracciones que están ahí en la doctrina, ¿sí? No necesariamente se aplican a veces en la práctica, pero en todo caso ahí les incluí. Hay las infracciones instantáneas, aquellas que la conducta ilícita se produce en momento temporal determinado, ¿no es cierto? En un momento temporal determinado, ¿no es cierto? Eh, arrojó basura a la calle, ya, ahí eso es un momento determinado. Infracciones continuadas, aquellas que comportan la realización de una pluralidad de acciones o u omisiones que inflijan al mismo tiempo o son semejantes a preceptos administrativos en ejercicio de un plan preconcebido o aprovechando de una idéntica ocasión. Hay un ilícito que se comete repetidamente sin solución de continuidad y hay una reiteración prolongada de incumplimiento del ordenamiento jurídico. Cuando durante cierto periodo de tiempo se ejerce una actividad molesta y ruidosa como la discoteca sin licencia, una planta de residuos que tampoco cuenta con alguna autorización administrativa, en el caso de extracción constante de agua de un pozo que no dispone de título habilitante para ello, ¿no es cierto? Entonces son actividades continuadas, actividades repetitivas, esas son las infracciones continuadas. Infracciones permanentes, en las que la acción provoca la creación de una situación jurídica duradera en cuanto a los defectos, ¿no es cierto? En cuanto a los defectos del hecho, que el sujeto mantiene dolosa e imprudentemente, conducta permanente en el tiempo, parqueo indebido, acuerdos colusorios, etcétera, son ejemplos, ¿no? Hay un único ilícito, pero la infracción sancionable produce efectos que perduran en el tiempo sin que el infractor haga nada para que cese. Y las infracciones ocultas son conductas no visibles, construcción de un sótano, transmisión de una licencia de un taxi sin la autorización, no pueden extenderse a falta de diligencia de la autoridad de control, no pueden conocerse, ¿no es cierto? No pueden, eh, y por eso justamente cuando la administración tenga conocimiento, ahí recién empieza a... a considerarse el tiempo para la prescripción de la infracción. Eh, luego el tema de las sanciones. Aquí están unas reflexiones de las sanciones administrativas, pero ya ustedes entienden la sanción básicamente es este castigo que se impone por el cometimiento de una conducta considerada como infracciones administrativas. Algo que sí es importante también considerar que las sanciones administrativas eh, sí, son una herramienta, así como es la contratación pública, yo diría también que son una herramienta de política pública, porque también te sirve para justamente cumplir objetivos que tenga la administración. Objetivos no en cuanto a enriquecerse, ¿no es cierto?, ni a obtener recursos, sino a ordenar el territorio, por ejemplo. ¿No es cierto? Puede ser un objetivo y por eso la doctrina señala que es un complemento a la potestad de gestión o de mando. ¿Sí? Las sanciones tienen que ser disuasivas. Por eso yo ponía el ejemplo de que si 10 cometieron la infracción, la idea no es que les sanciones a los 10. Obviamente, si la administración se avanza y lo logra, bueno, lo puede hacer. Pero la idea es que como partiendo de la administración no se avanza, eso está reconocido por toda la doctrina. La idea es que le sanciones a unos 2, unos 3 y eso crea un impacto
para que el resto no vuelva a cometer o corrija su conducta, ¿no es cierto? Y con eso se evite vulnerar la paz del interés general o lo que sea, ¿ya? Y con eso terminamos el tema de las garantías y ya podríamos pasar a las etapas, pero antes de eso, yo quería también compartirles otra sentencia, y esta sí está cargada ahí, y esta es súper interesante. Solo déjenme ver en qué esta Corte Constitucional. No, aún no lo he abierto, le voy a abrir. Denme un segundo. Listo, está acá. Chao, hasta mañana. Eh, Déjenme ver los, a ver, 124, 126 y 129, 130. Ya, ok. Entonces, les comparto la sentencia de este caso Petro Urrego versus Colombia. Aquí justamente y por eso es lo que yo digo que eh, ya esto de la separación de la etapa de instrucción y de etapa de resolución, o sea, me refiero para las instituciones en las cuales no se aplica o pretenden no aplicar esta garantía porque dicen, es que nosotros no nos aplica el COA, nosotros nos rige nuestra ley especial. Sí, pero la ley especial en cuanto a los pasos que estén regulados en la ley especial. Porque claro, los vicios del acto administrativo no están en la ley especial. Esta garantía que yo digo es una garantía incluso convencional y constitucional, tampoco está regulado en las leyes especiales y por tanto yo creo que se debería aplicar en todas las instituciones públicas, incluso considerando esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso Petro Urrego versus Colombia del 8 de julio del 2020. Veamos qué se dice al respecto en esta sentencia. Están en los párrafos 126, a partir del 126, ¿no es cierto? Dice, los representantes sostuvieron que en el proceso disciplinario contra el señor Petro no se respetó la garantía de imparcialidad por dos razones. Primero, porque al haber emitido el pliego de cargos o en el procedimiento sancionador, diríamos, del acto de inicio, al momento de resolver el fallo disciplinario, la sala disciplinaria ya tenía una posición tomada sobre la responsabilidad disciplinaria del señor Petro. Y segundo, porque estamos ante un escenario de discriminación, responde a la ideología. Esto, bueno, esta no, pero la primera, ¿ya? La primera, y es a veces lo que pasa, ¿no? El instructor dice, a ver, y el instructor no va a decir, yo omití mi deber de filtrar la denuncia o omití el deber de decirle, me pasó el técnico, pero me pasó el técnico un informe, pero yo no veo que haya infracción, los hechos que me describen no se acoplan al ordenamiento jurídico, entonces no debería iniciarse un procedimiento sancionador y además yo sé que si inicio un procedimiento además sin fundamento, estoy causándole un daño a la persona, ¿no es cierto? Entonces, a veces esas reflexiones no hacen y se inicia el procedimiento. Y si ya el instructor decidió iniciar el procedimiento, será muy complicado que digan en el dictamen, vean, me equivoqué, inicié de gana, lo siento, resuelvan nomás declarar la inexistencia, ¿ya? Es muy difícil, a eso debería ser lo correcto, no es malo hacer eso, pero quizás el instructor dirá, bueno, sancione, pero bueno, esa es la posición, como usando los términos de aquí, ¿no es cierto? La posición del instructor. Pero el resolutor tranquilamente puede tener otra posición. Y eso es lo que busca esta garantía, ¿no es cierto? Entonces, dice que ya tenía una posición. eh, ¿Qué más? Luego en el ciento decía en cuanto a la ausencia lo que busca es la imparcialidad objetiva.
¿no es cierto? Luego seguimos. La Corte observa que en la fase de instrucción del proceso, el señor Petro presentó solicitud de nulidad inter alia por la falta de imparcialidad de las autoridades disciplinarias, por considerar que todo el andamiaje jurídico y constitucional que sustentaba la defensa sería inútil si desde la misma Procuraduría se le impone, como hasta el momento ha sucedido, un prejuzgamiento de su conducta en las consideraciones, ¿no es cierto? Y el 129 dice, no obstante, las garantías contempladas en el Código Disciplinario y las citadas consideraciones, de la sala disciplinaria, la Corte constata que dicha autoridad emitió el pliego de cargos, que inició el proceso disciplinario contra el señor Petro y al mismo tiempo decidió sobre su procedencia, ¿no es cierto? Inició el procedimiento y el mismo órgano sancionó. La Corte advierte que la concentración de facultades investigativas y sancionadoras en una misma entidad, característica común de los procesos administrativos disciplinarios, no es en sí misma incompatible con el 8.1 de la Convención, siempre que dichas atribuciones recaigan en distintas instancias o dependencias, o diríamos, un administrativista diría también en distintos órganos, ¿no es cierto?, en distintos órganos administrativos. ¿De qué se trate? Cuya composición varíe de manera tal que los funcionarios que resuelvan sobre los méritos de los cargos, miren, los funcionarios que resuelvan sobre los méritos de los cargos sean diferentes a quienes hayan formulado la acusación disciplinaria y no estén subordinados a estos últimos. Está clarito, ¿no es cierto? Clarito, es una garantía convencional, una garantía constitucional que se tiene que aplicar en todos los procedimientos. Con eso, entonces acabamos lo de las garantías. Luego viene el tema de las etapas, ¿sí? Ahí tienen ustedes las etapas del procedimiento administrativo sancionador. Esto es ahí las etapas, todas las etapas que puede haber en un procedimiento administrativo sancionador, no necesariamente deben haber las cuatro, depende de los hechos, depende del momento que se produjo el control, por eso justamente he puesto actuaciones previas, a veces todo depende, puede ser que necesites investigar algo, buscar información, a veces las actuaciones previas para recopilar datos y con esto enviarle al instructor para que inicie el procedimiento, o si no, directamente puede iniciar desde la etapa de instrucción, ya sea en actuaciones flagrantes o ya sea a través de una petición razonada, eh, y luego la etapa de resolución. Quizás habrá procedimientos que se queden en dos etapas, en instrucción y en resolución. Se inicia por un hecho flagrante, va a resolución, en resolución la persona dice, bueno, sí me equivoqué, lo siento, paga la multa y se archiva el procedimiento. Pero puede ser que el infractor decida no cumplir con lo dispuesto en la resolución y ahí sí será necesario iniciar el procedimiento de ejecución forzosa del acto administrativo y por eso tanto la primera como la cuarta les he puesto a veces. Eh, entonces, como ya un poco nos llegó la hora, yo lo que les pido es, les voy a cargar, yo les tengo un flujograma del procedimiento a manera de propuesta que les voy a proyectar ahora. ¿Me confirman si está bien, si están viendo el flujograma, por favor? Sí, profesor. Sí, doctor. Sí se le ve, Gracias. pero no está Sí, todo, profesor. No, y las letras están Ahí muy sí. pequeñitas. ahí sí, solo usted le tiene que agrandar nomás y ahí le sale, ¿ya? Entonces ahí, miren, ahí tienen el inicio, ¿no es cierto? Acto de inicio, y ahí tienen justamente señalada también la norma, en la cual me fundamento para señalar lo que digo, ¿ya? Entonces, 10 días para contestar, 255 del CO. Acto que dispone abrir la prueba, 194 del CO. Y así. Acto con el que se pone fin a la etapa de instrucción, se adjunta el dictamen, se notifica al inculpado para que ejerza su derecho a la argumentación final en el procedimiento, está todo fundamentado con norma. Y luego la resolución, ¿ya? Yo les voy a cargar el archivo de este flujograma para que por favor me ayuden revisándolo para mañana y con eso ya podamos ganar tiempo e ir un poco más rápido. Y si alguien tiene alguna consulta puntual sobre alguna de las etapas, entonces la pueda hacer. Sí, yo igual mañana vamos a revisar cada uno de estos pasos que está aquí, pero sí sería bueno que lo lean antes para ver si estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, le cambiamos algo y todo el tema, como digo, para que
nosotros, una vez analizado estas reflexiones, creemos nuestro procedimiento perfecto que ojalá se pueda lograr en algún momento con reformas al COA. Entonces mañana vamos a ver las etapas del procedimiento, vamos a ver unos casos más, vamos a ver el procedimiento de ejecución forzosa y un caso de ejecución forzosa, y con eso estaría cubiertos todos los temas propuestos, ¿sí? Entonces, con eso, Cristian, no sé, te doy la palabra. Ya se ha ido. No, aquí está conectado Cristian, pero No, sí, estimados, bien, el día de hoy ya no hay, fotos y se puede terminar nomás la clase el día de hoy. perfecto, listo. Ok, bueno, les agradezco mucho por su atención y nos vemos el día de mañana. Que tengan buena La noche. foto. Buenas Muchas noches gracias, a doctor. todos. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Buenas noches. Gracias, profesor. Buenas noches, gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, doctor.